Bienvenidos a su canal Alza il volume de la tua fede, donde meditamos, reflexionamos el Evangelio de cada día a la luz y a la óptica de la tradición, el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Bienvenidos. Estamos hoy meditando el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 1 al 12. Vamos a quedarnos con la fracción segunda, ya que es una fracción dentro de la misma patrística, dentro de esta acción de los padres de la iglesia. Encontramos ciertas dificultades, sobre todo no tanto para encajar, sino para hacer la demostración respectiva en cuanto a la acción objetiva de la palabra de Dios, y en especial para contrarrestar el movimiento judío y ciertas apreciaciones que dentro del mismo movimiento judío se tenían con respecto a este acontecimiento de nuestro Señor Jesucristo posteriormente, después de su muerte, que es la resurrección, y que están precisamente hablando de lo que era Juan el Bautista y su resurrección. Bueno, porque mire como dice el versículo 2: y dijo a sus servidores: este es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acordémonos que Herodes manda matar a Juan el Bautista, pues obviamente el tetrarca hijo de Herodes el Grande y príncipe de Galilea. Manda a matar a Juan el Bautista, lo manda decapitar luego pues de que su hija Herodías bailó y prometió pues parte de su reino. Ella pues simplemente por su mamá, la sedicia en cuanto al poder, la sedicia en cuanto a la objeción de conciencia, que hacía posible que dentro de su poder pudiese dominar a este hombre Juan el Bautista y no les causara tanta animadversión, sobre todo por la situación pecaminosa que estaban viviendo. Por eso dije al principio que a luz de la patrística de los padres de la iglesia se han notado ciertos acercamientos que, vuelvo y digo, dificultan la acción de la justificación en cuanto a este versículo por los diferentes grupos judíos, pero que en realidad el primero en resucitar es Cristo. Que acontece que dentro del mismo acercamiento y dentro de la misma circunstancia y situación también aparece Clemente de Alejandría y otros tantos autores, grandes autores teológicos de aquel entonces, que parten de simplemente la exhortación a la vigilancia con respecto a este versículo, ya que lo que se busca dentro de la misma acción patrística de las primitivas comunidades cristianas es buscar lo que pueda salvar, de forma que, como ellos dice totalmente de todas las obras de la maldad, alejarse para que éstas no se apoderen de nosotros. Resulta que dentro del misma contexto literario y la misma acción gramatical van dando a entender, o van exponiendo más bien, lo que ellos hablarían de la famosa conversión, con respecto a este pasaje bíblico que, vuelvo y digo, habla la patrística, y que dentro de la misma sujeción al magisterio de la iglesia y la tradición parten de la famosa acción inaeis, sous melousas. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir nada más sino odiar el error del tiempo presente a fin de ser amados en el futuro. O sea, está hablando de una resurrección implícitamente. Pues como ven, siguen hablando precisamente, el texto original está escrito en griego y está de esta forma: agapetoumeis. O sea, está hablando precisamente de ser amados en cuanto a la sujeción que ha prometido Cristo. O sea que si no está sujeto a Cristo, no puede llegar a ser amado. Por eso ellos, dentro de esa misma primitivas comunidades cristianas y estos escritos de estas mismas comunidades,
hablan claramente de odiar el error del tiempo presente. Vuelvo y repito una frase muy bella, dice, a fin de ser amados en el futuro. Porque dentro de esas mismas fracciones aparece un texto muy poco conocido, demasiadamente conocido, diría yo, escasamente conocido, del libro de Enoc. El libro de Enoc, que dentro del primer libro de Enoc y también segundo libro de Enoc, que aparecen como texto apócrifo de estas mismas primitivas comunidades cristianas, y que habla también de acuerdo a esto, dice, no demos alivio a nuestra alma de manera que pueda correr con los pecadores y los malvados. Aquí ellos están haciendo referencia a los judaizantes, es decir, aquellas personas que parten del judaísmo y que, ya como lo hemos hablado, tratan de socavar las bases para que la gente pierda la fe en Cristo y tengan al judaísmo como la razón de ser de su fe, cosa contraria a lo que ha propuesto Cristo, porque ni siquiera Cristo acaba del judaísmo, simplemente Cristo lo perfeccionó, como lo veíamos en el video del día, en la reflexión del día de ayer. De tanto que lo que más se preocupan en ellos es que no sean semejantes a aquellas personas que son malvadas, aquellas personas que practican la maldad, que practican todo aquello que a Dios no le agrada, como dice el texto original, amar tú los calles, poneros o de super sutregeis, tú te mueposeis. Esta palabra porque acordemos que ese texto está escrito en griego y también el libro de Enoc en arameo y cierta copia en hebreo, cierta copia. El original está en arameo y cierta copia en hebreo, como dice la gran investigación del profesor Reich, dice le prit, dice el profesor Reich, bueno, que también obviamente hace parte del famoso también profesor erudito en textos apócrifos, el profesor Kraft, y también el otro profesor también que es muy conocido, Kister. Bueno, en cuanto a textos apócrifos, que también han trabajado el paralelo con Qumran. ¿Qué sucede? Que dentro de estos mismos aspectos importantes hablan precisamente de lo que acontece con la lucha cotidiana y acontece con la fracción que ellos obviamente siempre recalcan. Dice, por tanto debéis comprender, o sea, como dicen, no se les olvide, debéis comprender, que ellos pues obviamente dicen, por lo tanto debéis comprender. Claro que la fracción es mucho más extensa, dice sos eruses, humais y Jesús humudes, que no solamente se trata de comprender, porque vuelvo y digo, está escrito también en griego y el original también, la otra parte del original, esta es una parte del original que está en griego, la otra parte está en arameo y hay una copia que está en hebreo. De forma que cuando se habla de esta acción, no nos queda más sino sacar la sustancia, lo esencial de estos textos, que son bellísimos de por sí, porque estos textos fueron escritos por mártires de la primitiva comunidad cristiana. No se le olvide, mártires de la primitiva comunidad cristiana. Y que lo que se busca es salvar las almas. Lo que se busca es salvar las almas. Que, como bien he dicho, aparece el texto de Enoc 1 y 2, y que hace parte precisamente de esa acción de Cristo en cuanto al Espíritu Santo, que es el amado. El Espíritu Santo es el amado en cuanto a que nos da una fe pura y nos advierte anticipadamente de todo aquello que nos evita caer en el pecado, es decir, para no ser prosélitos, como dice el texto original en arameo. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que sencillamente uno tiene que estar pendiente de todo lo que sucede o acaece en la vida de cada uno de nosotros. Por eso empecé esta meditación con la frase que ellos hablaban de la exhortación de la vigilancia. En cuanto a que esta exhortación a la vigilancia es precisamente para que uno no se confunda con la acción que Dios quiere para cada uno de nosotros y la forma de vida que Dios quiere para cada uno de nosotros, de forma que al final de nuestras vidas no resultemos equivocados supuestamente siguiendo a un Cristo que jamás existió, y que por el contrario se han ido en nuestro pensamiento, en nuestro criterio, y lo quisimos ver de acuerdo a nuestra forma de ver,
pero no en realidad al Cristo que es un Cristo verdaderamente construido desde la misma persona de Cristo y construido con esa misma realidad de Cristo, que dio su vida por nosotros y nos invita a dejar el pecado. Ahora bien, dentro de esta misma comprensión y dentro de esta misma análisis que hacen ciertos doctores de los textos apócrifos, pues aparecen ciertas caracteres o situaciones apocalípticas que lo que hace sencillamente es prevenir al creyente de lo que puede acaecer con su vida y hacia dónde puede llegar a ir. Tanto así que llegan a abordar el tema inclusive de Moisés, que dentro de la misma alianza dice: pero aquello la perdieron obviamente después de Moisés, ayunando en el monte 40 días y 40 noches, y recibió el Señor la alianza, las tablas de piedra escritas por el dedo de la mano del Señor. Que esto pues obviamente ya lo sabemos que está claramente, a pesar de que hoy en día algunos teólogos quieran decir: no, es que eso es mentira, es que eso no fue así, simplemente fueron cosas que ellos se imaginaron y escribieron, pero eso no fue así. Hasta ese punto ha llegado la teología hoy en día de refutar cosas que la misma palabra de Dios y que aún la misma ciencia corrobora que existe. Es que si la ciencia no corroborara que existiera, uno dice: bueno, vaya y pase, pero tampoco puede uno dar la duda, porque es Dios quien está revelando su palabra, de forma que uno caería en un pecado contra el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, no es mentira. La palabra de Dios no le está diciendo a usted es que parece ser o puede llegar a ser o puede llegar a confundirse. No, la palabra de Dios es: así se hizo, así lo quiso Dios y así está hecho, de forma que esa palabra está demostrando lo que Dios ha querido, y la ciencia hoy está corroborando precisamente ese sentir y ese querer de lo que Dios ha querido para la humanidad. De forma que cuando se habla precisamente de esto, se habla precisamente de la acumulación de pecados, que no permite entonces al hombre resucitar al último día. Y es aquí entonces donde ya podemos entrar claramente en el texto del Evangelio, sobre todo porque, vuelvo y digo, hoy inclusive hasta refutan que Dios de su mismo puño y letra escribió los 10 mandamientos, dándoselos a Moisés. Hoy en día refutan hasta eso. Pero bueno, no es tema este día, porque no es tema para gente entrar en esa discusión, y sobre todo mucho menos en entrar en esa amplitud que siempre uno se demora tiempito explicando las circunstancias, la situación y el ambiente en el cual se dio, que tal cual así lo dice la palabra de Dios, tal cual así es. De forma que se aleje de nosotros toda duda, tratando de explicar cosas a la luz de un cientificismo que en realidad es una herejía y que lo que quiere es destruir las bases de la fe en Cristo Jesús, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, ya por tanto, el texto del Evangelio, el versículo 2, donde dice que ese Juan Bautista el que ha resucitado, pues hay diferentes formas de decir resurrección en arameo, pero Mateo escoge una que es muy particular, la famosa Keyamita, o Keyamita, como se quiera decirlo, Keyamita o Keyamita, que dentro de la sujeción, que dentro de la misma sujeción de lo que es el texto arameo, Keyamita, pues Mateo está copiando precisamente lo que está viendo, lo que está observando y lo que hasta está pasando con nuestro Señor Jesucristo, que Él no quiere dejar cabos sueltos, es decir, Él quiere ajustar todo de acuerdo a lo que está sucediendo. Por eso decía que hoy en día usted va a leer, no, que algunos textos, que es que eso no quiso, por ejemplo, el paso del Mar Rojo. No, es que eso no fue así, simplemente fue una metáfora, o simplemente pasó por un rito. No, pasó el Mar Rojo y pasó el Mar Rojo, así lo dice la Escritura y así es. No, que Cristo multiplicó los panes, entonces sencillamente es una llamada a la comunidad que compartan. No, Cristo multiplicó los panes. Que Moisés recibió las tablas de la ley, Moisés recibió las tablas de la ley. Que cualquier tipo de milagros que aparezca en la Biblia, no es que parece ser, no, es que no parece ser, es que así como dice la palabra de Dios, así es. Que hoy en día la ciencia lo está corroborando, sí lo está haciendo. Y lo está haciendo porque así es, porque si no fuera así, precisamente Dios no lo hubiese puesto, o Dios no le hubiese inspirado a sus hagiógrafos para que lo escribieran.
De forma que esas corrientes heréticas que hasta hoy en día se van permeando, tristemente lo que han hecho es causar división y animadversión y confusión tanto en la parte teológica, en los institutos de seminarios y universidades, y por ende pues a los laicos y a las personas que se dedican al estudio de la teología, causándoles unas grandes dudas existenciales con respecto a la palabra de Dios y con respecto al proceder de Dios. Mire, algo tan simple, que no es el tema del día de hoy, pero lo voy a colocar, como la existencia de Adán y Eva. Si a usted le dicen que Adán y Eva no existe, entonces primero, la ciencia ha corroborado que toda la raza humana viene de un par de núcleos, del núcleo mitocondrial, de dos pares de genomas, o sea, hombre y mujer, que de ahí salió toda la raza humana. Y segundo, primero por la parte científica, y segundo, entonces Dios es mentiroso, porque entonces Adán y Eva no existieron. Entonces el papel de María y de Jesús es un papel simplemente metafórico, un papel simplemente algo que vinieron a hacer una obra de teatro. Si Adán y Eva, hombre y mujer, María, mujer, y Jesús, hombre, madre e hijo, y los otros Adán y Eva, mujer y hombre, por el cuadro del pecado, entonces ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la identidad en cuanto a la remisión del pecado propuesta por Dios para la humanidad? O sea, sería ilógico. Bueno, en fin, un cúmulo de cosas que no es para el día de hoy, pero sí es necesario tocarlas así por los bordes para que no caigan en ese error que hoy en día están cayendo, que dicen, no, es que Moisés, no, la palabra de Dios es veraz, la palabra de Dios es veraz, lo que dice ahí es lo que es. Bueno, ahora, para no dejarlos del tema, el que Yaminta, no tanto es que Juan Bautista haya resucitado, no. Luego digo, Mateo quiere dejar todo exactamente igual como lo escuchó de Jesús, y exactamente igual para que entonces no exista confusión o duda con respecto a la persona de Jesús, y tampoco se confunda con Juan Bautista, porque que Yaminta quiere decir que primero son como 7 palabras con alteraciones ahí incrustadas en esa sola palabrita, que Yaminta, que hace unos giros que voy a tratar de explicar para no alargarme. Que Yaminta primero quiere decir que él está sujeto al mesianismo, es decir, esa persona está sujeta al mesianismo, es decir, no es el Mesías. Que Yaminta está sujeto al mesianismo, que en su mismo proceder de esa palabra, de su misma exégesis y su misma etimología, que Yaminta está sujeto, pero entonces tiende a parecerse al Mesías, pero no va a morir como el Mesías. O sea, no va a ser tratado de ignominioso como murió Jesús. Va a ser tratado, sí, como un profeta, un gran profeta, lo que quiera, pero no va a ser tratado como el Mesías, como el Mesías tiene que ser tratado. Es decir, no va a morir rechazado por su pueblo, con escopitajos, insultos, clavado en la cruz. No va a morir así. Y dentro de la misma fracción Yaminta, entonces quiere decir que hace parte de Yahvé, no es el Mesías, hace parte él de Yahvé, pero que esto es difícil de explicarlo. Voy a tratar de explicar de la forma más idónea posible. Que está sujeto a Yahvé, está incrustado en Yahvé, y que cuando resucite, cuando el Mesías, es decir, no es que resucite el Mesías, no, porque Cristo resucitó, sí, perfectamente, pero para hacerme entender en esta palabra de que Yaminta con respecto a Juan Bautista, que como que la carne que él tiene, la carne que él tiene es asumida por el Mesías, sin ser Juan el Mesías siendo Cristo, pues cuando el Mesías resucite, entonces será glorificado por Yahvé, el que fue parte del mesianismo de Cristo, sin ser el Mesías. No sé si me he hecho entender de una forma muy correcta, muy fidedigna con respecto a la exégesis y a la etimología de que Yaminta. Que vuelvo y digo, lo esencial para no quedarnos en tantos enredos, porque eso es bien complejo traducirlo.
sin tantos enredos, de una forma muy sencilla, tratar de explicarlo, es que no es el Mesías, pero trabaja para el Mesías. Que ha muerto, sí, pero no va a morir como debe morir el Mesías. Y que sí es tratado por un hombre santo, un hombre justo, sí, pero no es considerado como, o sea, no hace, dentro de la misma acción mesiánica, no ocurre lo que va a ocurrir con el Mesías, que va a ser vituperado, insultado, excluido, maltratado, humillado. No va a ser así. No va a ser así, de forma que su muerte no va a ser como la muerte del Mesías. Hace parte del mesianismo de Cristo, claro que sí, que hace parte, pero no debe confundirse con el Mesías, pero su hecho no es una persona que va a morir de forma ignominiosa, de forma burda, de forma grotesca, no va a morir de esa forma. Entonces ahí ya está aclarando Mateo quién es Juan Bautista, con esa palabra quiñamintá, que no deja menoscabo a la duda, porque la sujeta perfectamente a lo que está escuchando de esa realidad de Jesucristo el Señor, y con respecto a San Juan Bautista. De forma que vuelvo y repito, todo ese poco o toda esa sarta de mentiras que han enseñado hoy en las facultades de teología y en los seminarios, con respecto a dudar de la acción de Dios de forma sistemática, y que muchas de esas acciones dentro del texto sagrado, los textos sagrados, hacen parte de la teología dogmática, que hoy en día, vuelvo y digo, ese poconón de mentiras que dicen que Cristo, inclusive con ese tema de la resurrección del Señor, algunos se atreven a decir que Jesucristo no resucitó. Se atreven a decir tal barbaridad, que Jesucristo no resucitó. Y lo digo porque conozco la causa, conozco las personas, inclusive son unas personas de unas órdenes religiosas que dicen Jesucristo no resucitó. Y yo, bueno, qué bueno que lo asegura, porque entonces está enseñando una gran mentira. A lo que yo voy, ya para ir finalizando, es que nos quede claro que este texto del día de hoy nos está sujetando, como dice la tradición de la iglesia, en cuanto a esta acción de Enoc y lo que han visto los padres de la iglesia con respecto a Enoc 1 y Enoc 2 y estos doctores que son presentes, y como sigue el doctor Kraft, que hacen parte de ese grupo de doctores en Sagrada Escritura, especialistas en textos apócrifos, que hablan precisamente de la iniquidad del pueblo, y sobre todo de odiar, sobre todo como dicen de eso, odiar el tiempo presente para ser amados en el futuro. No se le olvide, odiar el tiempo presente para ser amados en el futuro, como dice el texto original en arameo, que es el famoso lev, que es amar, ser amados en el tiempo futuro, es decir, en la resurrección de Cristo, para que entonces no perdamos la oportunidad de despreciar todo lo de este mundo para alcanzar la vida eterna. Si usted ama y aprecia este mundo, se apega a las cosas de este mundo, pues muy sencillamente se está apegando a la vida en el infierno, porque no se está desapegando de las cosas que lastimosamente le impiden seguir a Cristo. Pidámosle entonces hoy a la Virgencita María que nos cubra con su manto maternal de amor, que ella nos lleve dentro de su inmaculado corazón y nos permita cada vez más estar albergados ahí en su corazón, para que Satanás no pueda venir a molestarnos ni a perturbarnos, sino que por el contrario estemos firmes en ese corazón inmaculado, hoy que también es primer sábado, y que también hoy es día de Nuestra Señora de los Ángeles, y que usted puede ganar indulgencia plenaria con el famoso perdón de Asís, y que a su vez nos cubra con su manto y nos lleve por el camino que conduce a la vida eterna, alejándonos de todo aquello que nos impide seguir a Cristo. Y como decía la primitiva comunidad cristiana, odiar el tiempo presente para sabernos amados en el futuro, o sea, en el tiempo futuro, o sea, en el tiempo venidero. Es una gran enseñanza que siempre me he preguntado yo con respecto a estas comunidades primitivas cristianas. ¿Será que estamos, o sea, el término odiar no es tanto odiar como tal, sino simplemente que este momento no nos agrade,
O sea, que lo que vivimos sí nos agrade, claro, compartir y todo, pero que no nos sea de mayor importancia, sino simplemente la vida eterna. Eso es a lo que yo me refiero y lo que siempre me he visto con respecto a esos textos sagrados. Bueno, San José, el terror del demonio, libre de la acción del maligno de Satanás, para que no nos perturbe el demonio ni nos confunda. Nuestro ángel de la guarda, le permitamos a él que nos siga iluminando las buenas mociones, acciones, para que hagamos siempre la voluntad de Dios. Si fue de tu agrado esta reflexión, meditación del texto del Evangelio el día de hoy, los invito para que se suscriban a este canal, al volumen de la Tuba Fede, y a su vez también inviten a sus seres queridos y amigos para que se suscriban a este canal, para que se difunda cada vez más este canal y les pueda servir estas reflexiones. Gracias. Así como también te pedimos que ores por este canal y esta obra de evangelización, Alce el volumen de la Tuba Fede. También, si es de tu agrado y de tu gusto colaborar de forma económica con esta obra de evangelización, lo puedes hacer a través de estas cuentas Nequi y DaviPlata, tanto aquí en Colombia como también en cualquier parte del mundo, a través también de esa cuenta de ahorro de DaVivienda. Aquí está el número que, si deseas hacerle esta donación, lo puedes hacer en cualquier parte del mundo. Dios, la Virgencita María y San José les bendigan, que pasen un muy feliz día a la mano del Señor. Hoy, primer sábado, día también en la cual se puede ganar indulgencia plenaria gracias al perdón de Asís. Hoy, Nuestra Señora de los Ángeles. Gracias también a San Francisco de Asís. Dios los bendiga. Feliz día.